Putin activa su fuerza nuclear como respuesta a las sanciones y la actitud agresiva, según él, por los miembros de la OTAN, el apoyo ofrecido y en sí la resistencia de Ucrania. Вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Sí, señores, he tenido que adelantar esta información al programa que os prometí, os lo dije en Facebook, que os explicaría el conflicto, quién tiene razón, los orígenes de Ucrania, y me gustaría que lo vierais hasta el final porque me lo he currado, ha sido muy bonito y hemos aprendido y aprenderéis muchas cosas, ¿no? Bueno, las noticias no paran de salir. Ojo, Putin activa su fuerza nuclear como respuesta a las sanciones y la actitud agresiva de miembros de la OTAN. Lo que ha hecho básicamente es enseñar el botón rojo, ¿no?, de armamento nuclear. Esto, señores, es una auténtica locura. De todos modos, las noticias de esta noche, esta madrugada, han ido avanzando. Anonymous ha hecho el mayor ataque cibernético a Rusia. Y la verdad que han intentado repelerlo, pero están saboteándolo constantemente. Anonymous se ha puesto en medio. El tema de las bajas, lo que está ocurriendo. Os he ido facilitando información, incluso por Twitter, donde os mostraba los apoyos, qué tipo de apoyos, ¿no? Os dije que os revisara esto de la información. Aquí tenéis, por ejemplo, el canciller Olaf Scholz, que dice lo siguiente, ¿no? Desde Alemania se envían, para que entendáis, 1000 antitanques, no digo la palabra, y 500 misiles Stinger. Imaginaros, ¿no? Eso a 5 kilómetros derriba tanques y derriba también aviones y helicópteros. En defensa a Ucrania también tenemos la información, ¿no? Las pérdidas totales y demás. Para que vayáis viendo, os lo tengo aquí preparado, ¿no? Hasta el día de hoy, aproximadamente, esto es hace 6 horas, para que tengáis una idea, se han derribado 27, porque os dije que Rusia estaba sufriendo. 27 aviones, 26 helicópteros, 146 tanques, vehículos blindados unos 700. No digo la palabra. Misil antiaéreo Buk 1, misiles graduados 4, equipo automotriz 30, tanques 60, UAVs, este tipo de drones 2, barcos y botes, traducción un poco pobre, 2. Efectivos aproximados, unos 4000. Ya sabéis las fuerzas chechenas lo que han estado haciendo. Señores, he visto los vídeos y es alucinante la de bajas de ambos lados, señores. Esto, señores, se está yendo de madre, ¿no? Entonces, como se siente acorralado Putin, literalmente, solo le queda una salida. Os voy a dar una alternativa al final del programa, ¿no? Os he puesto un poco en sintonía, el vídeo va a durar bastante, pero está haciendo esta alarma, por decirlo de alguna manera. Tengo la esperanza de que esto no ocurra. Pero, señores, este hombre se le está yendo de las manos. Me gustaría escuchar vuestros comentarios después de escuchar el vídeo y la gente que apoya antes. Mucho antes de la adhesión de Crimea a Rusia, de Donbass, mucho antes del Euromaidán, antes de los intereses de los gasoductos entre Ucrania, Rusia y Europa, antes de Víktor Yushchenko, mucho antes de la Revolución Naranja, mucho antes del comunismo, Ucrania es hoy en día el segundo país más grande del continente europeo, con sus más de 600.000 kilómetros cuadrados. Dentro de sus extensas fronteras habitan 42 millones de personas, la mayoría de ellas hablantes del idioma ucraniano, y con una minoría muy importante de rusoparlantes, un país que ha estado siempre entre dos grandes imperios. El primer estado eslavo formado en la zona data del siglo IX. El Rus, pueblo de Kiev, fue una confederación de tribus eslavas. Hablamos de la época de los vikingos, recién establecidas en la zona de la actual capital ucraniana. Formó un vasto estado desde las orillas del mar Caspio hasta la actual Finlandia. Prosperó controlando las rutas comerciales hacia Constantinopla, la actual Estambul, y entonces capital del poderoso Imperio Bizantino. Con Bizancio estableció un acuerdo comercial de igual a igual y también adoptó su religión, el cristianismo ortodoxo, que sigue siendo la principal confesión del país en la actualidad.
El cambio en las rutas comerciales y las divisiones internas hicieron que el Rus se desintegrara hacia el siglo XIII. En los siguientes siglos, el territorio actual de Ucrania sería escenario de continuas batallas entre mongoles, húngaros y polacos, que finalmente pasarían a dominar casi toda la zona bajo la mancomunidad de Polonia-Lituania. En el año 1648, una alianza entre cosacos y tártaros de Ucrania logró expulsar a la mancomunidad y establecer un estado independiente. El estado tuvo una vida efímera y el territorio acabó dividido entre los grandes imperios en auge en la región, por aquel entonces el Imperio Ruso y el Imperio Austrohúngaro. El status quo de la región no cambió hasta la Revolución Rusa y el final de la Primera Guerra Mundial, que supusieron el fin de ambos imperios. Ahora llegamos al inicio del conflicto actual, la etapa soviética. Durante el periodo revolucionario que dio comienzo en octubre del año 1917, en todos los territorios del Imperio Ruso, en Ucrania, se dieron numerosas hostilidades. Se conformó un bando nacionalista que trató de crear un estado ucraniano independiente que se enfrentó al ejército rojo soviético y al ejército negro anarquista dirigido por Néstor Magno. En el año 1922, la victoria soviética era un hecho y la República Socialista Soviética de Ucrania fue uno de los miembros fundadores de la URSS. En este macroestado estuvo integrado el territorio de Ucrania en las siguientes décadas, incorporando la región de Galitzia. Tras la Segunda Guerra Mundial, durante los años 30, las políticas agrícolas del régimen estalinista generaron una terrible hambruna en Ucrania, conocido como Holodomor, que provocó millones de muertos en Ucrania. Tras la Segunda Guerra Mundial, Ucrania contó con un cierto grado de autonomía, siendo miembro fundador de las Naciones Unidas en el año 1945. En el 54, la península de Crimea se incorporó a la República Socialista Ucraniana, conformándose las fronteras del país internacionales reconocidas en la actualidad. De la independencia a la inestabilidad en el siglo XXI, tras la desmembración de la URSS y el fin de la Guerra Fría, Ucrania se convirtió por fin en un estado independiente en el año 1991. Durante las 3 últimas décadas, la historia del país ha estado marcado por la inestabilidad económica y la pugna política entre los partidarios de mantener los lazos con Rusia y los que apuestan por reorientar la política exterior hacia Occidente. Los puntos álgidos de esta confrontación han sido la conocida como Revolución Naranja del año 2004 hasta el año 2005 y las protestas del año 2013, bautizadas como Euromaidán. Estas últimas acabaron degenerando en un conflicto armado en la parte oriental del país que ha provocado más de 1,5 millones de desplazados internos y casi 25.000 fallecidos. Entonces, ¿quién tiene razón en este conflicto? ¿Los nacionalistas ucranianos o la oligarquía rusa? Podemos apreciar que realmente es un pueblo dividido, con un alto porcentaje que desean formar parte de un bando u otro. Como conclusión, y siendo imparcial, la política no ha ido a mejor. Ya os hablé en un vídeo del principal partido opositor del gobierno prorruso, que fue envenenado misteriosamente, y se cree que fue Putin, tras realizar unas nuevas votaciones porque se sospechaba que habían sido amañadas. La única solución palpable es la división del territorio, y todo ciudadano debería de elegir estar en un bando u otro. Pero a esto le tenemos que añadir los intereses de todos los países del mundo, dado que es un punto estratégico y un país rico en recursos. Como cita final, históricamente el pueblo ucraniano no tenía ninguna ideología extremista. Al final, los pueblos del este son todos iguales. Los imperios caen y nacen. No podemos vivir en el pasado. Aquí no hay buenos ni malos, sino gente que sufre. Yo estoy a favor de la paz, aunque el precio siempre sea alto.